es un privilegio que Dios me concede Aleluya. el poder portar esta palabra esta noche. Gracias primeramente a Dios Aleluya. y a nuestros pastores, amén, y a cada uno de los líderes que tuvieron el bien, amén, de poder darme este privilegio, amén. Gloria a Dios. Eh, Bueno a Dios. Yo me siento contento, un poco nervioso, primera vez que estoy enfrente de un pueblo lavado con la sangre de Cristo, aleluya. Pero sabemos de que Dios siempre pone palabras en nuestros labios para poder compartirle al pueblo, amén, aleluya. Vamos a ir a la Biblia, en Hechos 16, capítulo 16, versículo 11. Alabado Jesús, Gloria a aleluya. Dios. Aleluya. Vamos a leer hasta el 26, amén. Poderoso es Dios. Amén, amén. Poderoso es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no os es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de aquella cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a venir en palabras de oración. Le voy a pedir a mi pastor que ore por mí. Aleluya. Gracias, poderoso Dios, una vez más de poder, por esta palabra hermosa, Señor amado, la cual procede de tu boca, Señor de Dios, que has depositado en el corazón de tus siervos, Señor de Dios, con el único fin, Señor amado, oh bendito Padre, de cumplir tu voluntad, Señor Dios, tus propósitos en cada uno de nosotros, Señor de Dios.
Te pedimos humildemente, Señor amado, que tú ocupes sus labios, Señor amado, como instrumento, oh bendito Padre, el parlante, Señor mi Dios, por el cual fluyas tú, Señor mi Dios, a través de estas palabras poderosas, Señor amado, para hacer la obra, Señor amado, por la cual tú la mandaste, glorioso Dios. Gracias te damos, Dios del poder. Eres tú, Señor mi Dios, en él, Señor amado, glorificándote de una manera especial, Señor mi Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, aleluya. El tema que le puse a este mensaje es: no te detengas en medio de las tribulaciones y alaba a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Este tema, hermanos, no lo escogí así simplemente, sino que un día orando en la banca allá atrás vino eso a mi mente. Yo estaba orando y estaba derramando lágrimas bajo la presencia de Dios, y vino este tema a mi vida, y Dios lo ha venido confirmando ahora. La hermana estaba orando y estaba lo mismo del tema de hoy, amén. Esto no es casualidad, esto es algo de que Dios ha puesto en el corazón, aleluya, para poder traerlo. Nosotros sabemos que pasamos tribulaciones, pasamos momentos difíciles, pero a veces queremos detenernos, pero la presencia de Dios en nuestra vida nos hace que nos encaminemos y sigamos adelante, amén. No podemos detenernos en ningún momento, porque esto no es de hoy ni mañana, sino esto hasta la venida de Cristo, amén. Como vemos en el capítulo 4 de Hechos, nos dice la Biblia, ahí donde comenzó la persecución de los discípulos, comenzó la persecución del evangelio, amén. Ahí donde Pedro y Juan fueron llevados al concilio, allí fue donde comenzó todo eso, amén. En el capítulo 8 de Hechos, en el 1, amén, vamos a buscarlo. Ahí nos dice cómo Pablo perseguía a la iglesia. Cómo vemos que este hombre perseguía a los cristianos, odiaba el evangelio, pero vemos de que Dios transforma las vidas, Dios cambia las vidas, Dios llama al hombre y lo llama con un propósito. Dios es el que llama y nos ha llamado a cada uno de nosotros con propósitos buenos. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, porque Él quiere que nosotros nos multipliquemos. Esta casa es pequeña, nosotros vamos a multiplicarnos en gran manera. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos multipliquemos, amén, porque la palabra lo dice. Y dice la Biblia en Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es lo que Pablo hacía: asolar a la iglesia, perseguir a la iglesia por el evangelio de Cristo. Después de la muerte de Jesús comenzó la muerte y resurrección de Jesús, comenzó la persecución del pueblo. Pero este pueblo no se detenía, no sabiendo de que los perseguían por causa del evangelio. Este pueblo no se detenía, seguían caminando porque confiaban en un Dios poderoso. Ese mismo Dios que estos hombres confiaban, ese mismo Dios confiamos en esta iglesia. Ese mismo Dios que nosotros, aleluya, confiamos. Nosotros estamos, aleluya, confiados, estamos en su mano. A nosotros nada nos puede dañar. Aquí nosotros no nos persiguen, pero no vienen a sacarnos de esta casa y arrastrarnos como pasaba. Así dice la Biblia, que los sacaban de las casas
y hombres y mujeres y eran arrastrados, eran llevados a la cárcel por causa del evangelio. Nosotros no vemos eso acá, pero tenemos un enemigo que anda atrás de nosotros. Dice la Biblia que ese enemigo no duerme. Ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros, la iglesia, no debemos dormir. Debemos estar preparados, orando en todo tiempo, buscando la presencia del Señor, porque ahí donde nosotros encontramos fortaleza, nosotros encontramos, aleluya, esa fuerza, aleluya. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, pero hay un Dios que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da ese aliento a poder seguir adelante, aleluya. Pero vemos en el capítulo 9 que allí donde la Biblia nos dice que Pablo ya fue transformado. En el capítulo 8, allí fue la última vez que Pablo persiguió a la iglesia. Fue la última vez que Pablo estuvo, pero Dios tenía algo preparado para Pablo. Dios tenía algo diferente para Pablo. Dice la Biblia que yendo camino a Damasco, Jesús le salió al encuentro. Salió al encuentro Jesús, aleluya, vamos a leerlo. Dice, y Saulo respiraba una amenaza contra la muerte, contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas por las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo en camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, dura cosas contra el aguijón. Allí vemos que Jesús salió al encuentro de Pablo. Ahí donde fue Pablo transformado. Ahí donde fue Pablo ya un hombre diferente. Un hombre que fue, ya no fue guiado por sí mismo, sino que guiado por Jesús. Jesús era el que lo iba a guiar a poder, ya no iba a ser perseguidor de los cristianos, sino que iba a ser perseguido por causa del evangelio. Eso es lo que nosotros sabemos. Nosotros somos perseguidos por el enemigo. Nosotros somos perseguidos por el enemigo, pero no somos presa fácil de él, porque nosotros tenemos a un Dios grande. Es más grande que el que está con nosotros, que el que está contra nosotros. Eso es lo que nosotros sabemos. Eso es lo que nosotros sabemos, que tenemos a un Dios poderoso. Aleluya. Dice la Biblia que enseguida él predicaba el evangelio. Después de 3 días que estuvo ciego, que no veía, después dice en el versículo 20, dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían que es el que asolaba en Jerusalén. Y los que invocaban a este hombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Aleluya. Ahí vemos cómo Saulo comenzó a predicar. Dice la Biblia que confundía a los judíos. Eso es lo que Pablo hacía predicando el evangelio. Pero estos judíos lo comenzaron a perseguir, lo querían matar. Querían matar a Pablo. Después de que él perseguía a la iglesia, ahora él estaba siendo perseguido. Ahora este hombre estaba siendo perseguido por hablar la verdad, por hablar de Jesucristo, por hablar de la palabra de Dios. Aleluya. Y ahora vemos
que este hombre fue sacado de Damasco. Dice la Biblia que lo pusieron en una canasta y fue sacado por encima del muro para que él huyera, para que él escapara de los que lo querían matar. Pero vemos, hermanos, en el capítulo que leímos, dice la Biblia que ahí ellos iban por distintos lugares predicando el Evangelio, iban por distintos lados predicando el Evangelio de Cristo. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que allí hablaban del Evangelio de Jesucristo. Dice: zarpando pues de Troas venimos con rumbo directo Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí Filipos, en la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que estaban reunidos. Amén. Sabemos que antes no había una casa bonita como la que tenemos. No había unas sillas cómodas donde se sentaban a hablar el Evangelio. Allí habían, dice la Biblia, que junto al río, allí donde ellos predicaban la palabra, allí donde hacían oración. Nosotros teniendo un lugar tan bonito, no queremos alabar a Dios. Ellos, estando en un lugar a la orilla del río, allí oraban, allí clamaban, allí alababan a Dios del cielo. Pero sabemos que donde quiera que nosotros clamemos, en donde quiera que nosotros clamemos a Dios, ahí está Él. Ahí está Él, ahí escucha, aleluya. Ahí donde hablaban la palabra del Señor. Y vemos en este capítulo hay muchos acontecimientos, hay mucho de lo que Dios hizo, aleluya. Pero vemos uno de ellos, dice la Biblia: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer vemos que había abierto el corazón para escuchar la palabra de Dios. Esta mujer había sido transformada por la palabra que Pablo había llevado a esa ciudad. Había sido transformada por la palabra poderosa que se predica. Esa palabra que se llevó a esa ciudad había sido transformada. A Pablo y a todos los que predicaban el Evangelio no les importaba lo que les fuera a pasar. En ese tiempo no era fácil como es ahora predicar el Evangelio. Ahora tenemos un lugar donde nosotros no tenemos temor de que algo pueda pasar. En ese entonces había persecución, pero ellos no se detenían a lo que les fuera a pasar. Ellos seguían predicando y seguían predicando el Evangelio. Ellos seguían predicando la palabra del Señor. Y esta mujer dice que había abierto el corazón a Dios. Y como dice Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta mujer, eso es lo que había hecho: abrir la puerta de su corazón y recibir al Señor. Eso es lo que ella había hecho: abrir la puerta de su corazón para poder ser cambiada, ser libre. Aquí hay una mujer libre, aleluya, porque todo el que no es cristiano está esclavizado en el pecado. Pero esta mujer, dice la Biblia, que había sido libre por la palabra que Pablo había llevado. Amén, aleluya. Y como les decía, estos hombres seguían predicando y predicando el Evangelio, sin importar qué es lo que les fuera
a decir o qué les fuera a acontecer. Aleluya. Porque esta palabra se predica desde entonces hasta ahora. Esta palabra no se detiene. El enemigo se levantaba queriendo detener el evangelio, pero no podía. Mientras más el enemigo se levantaba, más se multiplicaba. Aleluya. Más la iglesia se multiplicaba. Eso es lo que la Biblia dice. Aleluya. En Hechos 6, en Hechos 6, 7 dice. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y dice la Biblia, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aleluya. Eso no dejaba que el evangelio se estancara, no dejaba que el evangelio poderoso se dejara de predicar. Los discípulos crecían más y más. El enemigo se levantaba y los discípulos creciendo, porque este evangelio poderoso no se detiene. Eso se predica hasta ahora, y hasta ahora se sigue predicando el evangelio de Cristo. Hasta ahora se sigue predicando este evangelio poderoso. Unos se van, pero otros vienen, aleluya, queriendo predicar el evangelio poderoso. Por eso este evangelio no se detiene, porque dice la Biblia que Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabemos de que Dios es el que cambia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Todos lleguemos a aquel lugar que Él preparó, para que donde Él está, nosotros también estemos. Ese es el lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Nosotros sabemos de que nosotros no podemos detenernos en medio de las tribulaciones. No debemos detenernos en medio de las luchas. No debemos de detenernos, aleluya, porque si nos detenemos, algo que se detiene no tiene movimiento. Nosotros no debemos de detenernos. Nosotros debemos de seguir buscando la presencia de Dios día con día, porque la presencia de Dios es la que nos sostiene. La presencia de Dios es la que nos sostiene, aleluya. No debemos de detenernos. Y dice la Biblia, y aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y está siguiendo a Pablo y está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el evangelio. Ya se habían unido más, porque no dice que iba Pablo y Silas, iban más, porque dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros. Habían más, todos los que se habían ya unido, los que habían entregado su vida al Señor, iban con Pablo. ¿A dónde iban? A la oración. Así dice la Biblia. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora otra mujer libre, otra mujer que había sido libre por un espíritu que tenía. Dice la Biblia que un espíritu de pitón. Eso es lo que la Biblia nos enseña, un espíritu malo de que ella tenía, espíritu de adivinación. Aleluya. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolparon el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando sus ropas, ordenaron azotarles con varas.
Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Como vemos, estos hombres los habían azotado, los habían, le habían quitado sus ropas, los habían, pero ellos seguían alabando a Dios. Ellos estaban, dice la Biblia, que los metieron más adentro, en el calabozo más adentro, pero ellos no se rendían. Ellos no decían, no vamos a seguir alabando a Dios porque esto está demasiado fuerte. Ellos seguían alabando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no se rendían. Nosotros no debemos de rendirnos a las pruebas, a las luchas, a lo que venga a nuestra vida. Tenemos que seguir firmes, seguir adelante, seguir siempre confiando en Dios. Aleluya. Y sigue diciendo, pero a medianoche orando Pablo y a Silas, cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Aleluya. Vemos lo que Dios hace si nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en Él. Sabemos lo que Dios hace. Estos hombres no dejaron de alabar a Dios. Estos hombres no se quedaron quietos. Les habían atado las manos, les habían atado los pies, pero no les habían cerrado la boca. Ellos seguían alabando el nombre del Señor. Nosotros, venga lo que venga en nuestra vida, no debemos de callar, no debemos de decir ya no puedo. Debemos de decir que nuestro Redentor vive, aleluya. Debemos de decir que Cristo vive. Debemos de decir, aleluya, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así como sostuvo al pueblo de Israel, nos sostiene a nosotros. Nosotros somos un pueblo escogido por Él, aleluya. Un pueblo lavado con su sangre. Nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros somos, aleluya, un pueblo escogido por Dios, aleluya. Real sacerdocio. Nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Él nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va, aleluya, a dejar a la intemperie. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida está con cada uno de nosotros. No nos rindamos, no desmayemos, no nos detengamos, sigamos adelante. Estos hombres alababan a Dios en medio de las tribulaciones. Estos hombres alababan a Dios, estaban adoloridos, los habían azotado muy duro, pero estos hombres no se detenían. Estos hombres seguían alabando a Dios. Estos hombres seguían glorificando a Dios, aleluya. Yo no sé cuánto problema tú tienes. Yo no sé cuánta dificultad tú tienes. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Pero en el nombre de Jesús te digo, sigamos adelante. Porque el problema es lo que nos hace que nuestra fe crezca. Día con día nuestra fe tiene que ir creciendo, aleluya. Dice la Biblia que nuestra fe es como un granito de mostaza. Pero cuando comienza... Pero nosotros vemos que el grano, aleluya, da un árbol muy grande, un palo muy grande. Y nuestra fe tiene que ir creciendo así como ese palo. Tiene que ir creciendo día con día. Día con día nuestra fe tiene que ir creciendo, aleluya. Porque mientras más el enemigo ataca, mientras más nosotros buscamos de Dios, el enemigo se levanta. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados a lo que el enemigo trae en nuestra vida. El enemigo, aleluya, viene cuando nosotros estamos preparados. Él no viene
antes, Él viene cuando nosotros estamos listos, aleluya. Solo tenemos que pedirle fortaleza a nuestro Señor Jesucristo. Glorificado sea el nombre del Señor. Alabado sea tu Dios, alabado sea el Señor, aleluya. Alabamos a Dios, aleluya. Yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios está aquí, aleluya. Dios está a nuestro lado, donde quiera que nosotros clamemos, donde quiera que nosotros estemos, debemos de darle la honra y gloria al que vive y permanece para siempre. Gloria a ti, Señor, aleluya. Alabamos tu nombre, Jesús. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:8. Gracias Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No tenemos que angustiarnos por nada. No tenemos que angustiarnos cuando venga cualquier prueba. No tenemos que angustiarnos aunque venga lo que venga en nuestra vida. Solo debemos de confiar. Solo debemos de clamar. Solo debemos de afirmarnos más a Dios que Él es el que va adelante peleando nuestra batalla. Gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y dice, en apuros, mas no desamparados. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y que Dios está con nosotros. Yo no sé si usted cree eso, pero Dios está con nosotros todos los días. Así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así mismo está con el pueblo. Así mismo está con nosotros, aleluya. Tú no estás aquí en esta casa de casualidad. Tú no estás en esta casa, no estamos en esta casa por casualidad. Nosotros, aleluya, fuimos escogidos, aleluya. Y fuimos, este lugar Dios lo tenía preparado, aleluya, de antemano. Muchas almas se han salvado. Muchas almas han venido a los pies de Cristo. Muchas más van a venir a los pies de Cristo. Pero tenemos que buscar de su presencia. Tenemos que buscar de la presencia de Dios día con día. Afirmarnos más y más. Porque Dios, aleluya, lo que hemos visto no es nada a lo comparado a lo que viene. Comparado a lo que nosotros vamos a ver, aleluya. Yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si lo crees, aleluya. Pero nosotros, aleluya, no hemos visto. No es comparado, aleluya, con lo que hemos visto. Viene más, porque esto no es del hombre, esto es de Dios, aleluya. Esto es Dios, aleluya, lo preparó, aleluya. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, aleluya, adorando el nombre de Jesús. Sabemos que somos un pueblo limpio, un pueblo libre, un pueblo, aleluya, escogido por Dios, aleluya. Un pueblo, aleluya, que nosotros, Dios mío santo, aleluya, gloria a ti, Jesús. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Jesús, aleluya. Grande eres tú, Señor, grande eres tú, Jesús, aleluya. No somos, Dios mío santo, cualquier pueblo. Somos, Dios mío, un pueblo lavado con tu sangre. Tú, Dios mío santo, te diste, Dios mío, en esa cruz. Tú, Dios mío santo, entregaste tu vida, Dios mío santo, para hacernos libres, Señor. Libre, Dios mío santo, para que te alabemos. Libre, Dios mío santo, para que te glorifiquemos, Señor, aleluya. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Padre. Grande eres tú, aleluya.